Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Bueno, aquí tengo el vídeo de preguntas y respuestas que prometí un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Lo primero que quiero deciros es muchas gracias por todos los comentarios que he recibido de ánimos, bueno, no solo con la casa, sino de muchas gracias por el canal, de que habéis aprendido mucho con los vídeos y eso la verdad es que siempre es una alegría saber que los vídeos son de utilidad, que no estoy yo aquí soltando el rollo y que no sirven de nada, sino que os ayudan con vuestro aprendizaje del tarot y eso siempre me pone contenta. Así que nada, muchas gracias por todos esos mensajes de buen rollo. La verdad es que en el canal, aunque he estado muy ausente este año, se ha generado una comunidad súper bonita. No hay mal rollo, no hay... no sé, simplemente gente que nos gusta el tarot y que vemos vídeos sobre ello y escuchamos a gente y compartimos y eso siempre está bien. Me pone de verdad muy contenta, muy feliz. Las preguntas, bueno, ya sabéis que yo tengo medios rudimentarios, entonces tengo aquí mi lámpara cutre y mis historias puestas de la mejor manera posible, estoy grabando de noche, lo que hace que tenga un aspecto terrible, pero no pasa nada, todo sea por contestar. Entonces, ya sabéis que mi cámara es un desastre y de vez en cuando se corta, por tanto, ya os digo, preveed cortes y caos porque la tarjeta se llena, me quedo sin batería y demás. Intentaré hacer un vídeo de una tirada en vez de hacer varias sesiones, pero puede que no lo grabe todo hoy porque yo me enrollo que no veas, ¿vale? Entonces, dicho esto, voy a contestar las preguntas según orden de antigüedad, es decir, de abajo a arriba en los comentarios del vídeo anterior, que es el vídeo que está apareciendo aquí sobre en el que os decía que dejaréis las preguntas que yo os iba a responder. Entonces, empezando por la más antigua, luego al final responderé la más reciente, como quien dice, ¿vale? Entonces las tengo aquí apuntadas en mi libretita a mano, en plan cutre, pero no pasa nada. Lo importante es aquí las preguntas y las respuestas. Bueno, Ernesto Suarche me pregunta, ¿cómo crear tiradas a pesar de mi casi inexistente experiencia? La experiencia para generar tiradas en el tarot no es un requisito sine qua non. Es decir, no importa que seas un aprendiz o alguien muy experimentado para generar tus propias tiradas. Yo creo que es más importante el cómo las confeccionas que tu grado de experiencia con el tarot. En mi caso, lo que yo te recomendaría es qué tipo de tiradas quieres confeccionar, es decir, dicho de otro modo, qué tipo de lecturas haces. ¿Haces lecturas predictivas? ¿Haces lecturas evolutivas? Porque según eso, utilizas Marsella de tirada libre, utilizas Rider-Waite composiciones, utilizas Marsella composiciones, Rider-Waite libre, otras barajas. Lo que quiero decir es qué tipo de herramienta o de baraja utilizas y cómo lees con ella. A partir de ahí podrás confeccionar las tiradas. Eso es primero como la primera pregunta que deberías hacerte. La segunda es, dentro de cualquier tirada, en mi caso, es decir, según mi experiencia, que paso estoy aquí para soltar mi rollo, siempre van mejor las tiradas donde tú te colocas siempre en el centro o colocas al consultante en el centro y no estás tan centrado o tan obsesionado en el cómo, en el cuándo, el por qué sucederá, es decir, en proyecciones fuera de la situación, sino en qué es lo que yo no estoy viendo, qué herramientas necesito. Es decir, todo enfocado hacia el consultante. Esto ya lo he dicho muchas veces en el canal. Para mí lo importante sería la situación, la persona, mejor manera de actuar, comportamiento a evitar y un consejo. Eso para mí, si está alguno de esos elementos en la tirada, puedes confeccionar las que quieras. Es decir, no importa tanto el tema de la tirada, sino si tienes posiciones muy específicas al respecto. Dicho esto, ve probando y seguramente te quedarás con 3 o 4 tiradas, ya te digo, es que los que solemos echar las cartas al final siempre nos quedamos con muy pocas tiradas. También está la tirada de la cruz celta, es decir, hay tiradas que como cubren digamos un ámbito tan amplio, como cubren todas las partes de una posible pregunta, realmente
Luego se trataría de si quieres confeccionar tiradas más centradas a lo mejor en cuestiones amorosas o en dilemas psicológicos, ¿sabes? Pero al final siempre vas a tener 3 o 4 tiradas estándar que te van a servir un poco para aterrizar el mensaje, sea cual sea, es decir, sea cual sea la pregunta. Bien, la siguiente, Jorge H. Bueno, mi amigo Jorge H. Jorge, gracias por preguntar. Que además ya respondí algunas cosas en otro vídeo de preguntas y respuestas. Bueno, Jorge H., que yo supongo que es el mismo Jorge H. de entonces, pregunta, ¿qué tipo de baraja Rider-Waite-Smith recomiendas? Claro, él comenta que trabaja con barajas es decir, que ha elegido barajas por temas y que los temas enseguida se cansa. Él trabaja con Rider-Waite-Smith, pero digamos que tardó un año en cansarse de ella iconográficamente, es decir, por las imágenes. ¿Y qué tipo recomendaría yo? A ver, si vais a leer la pregunta al vídeo anterior veréis que es como según mi experiencia. El tema de las barajas, el tema de la estética de las barajas es una cosa muy personal. Hay gente que le gustan barajas de temas, hay gente que le gustan barajas muy tradicionales. Esto es una cosa que depende de cada uno y de la comodidad, ¿no? de cómo funcione mejor, qué es lo que le ayude mejor a fluir con las imágenes. No olvidemos que el tarot es una herramienta y por tanto lo que nosotros utilizamos, la baraja en sí, realmente son imágenes que nos ayudan a generar un hilo narrativo. Es decir, a través de una pregunta nosotros generamos un hilo narrativo con lo que se despliega en la mesa. De esta manera va a ser muy personal qué tipo de baraja vas a utilizar. En el caso mío, cuando yo utilizo Marsella, yo soy muy tradicionalista. Es decir, yo me voy a los clásicos. Este es el tarot de Mamadi Miyuki, ya lo conocéis, pero bueno, los clásicos nunca mueren, ¿vale? Entonces en Marsella, en mi caso, soy súper tradicional y siempre voy a tirar a reproducciones de barajas históricas. Por ejemplo, del Pierre Madenier de 1709, que es como mi barajita fetiche, ¿vale? Es como mi tarot de Marsella ideal de la muerte y sus variables. Pues a partir de ahí voy a moverme en un mundo muy tradicional. En el caso de Jorge, me pregunta por una barajita de Rider-Waite. Mira, yo voy a traer varias porque esto es como muy personal. A mí el Rider-Waite me parece Smith, no hay que olvidar a la ilustradora, me parece que está muy bien tal y como está. Y es cierto que, sobre todo en el mundo anglosajón, se hacen como muchas versiones de esa baraja, ¿no? Yo voy a decir algunas que a mí me molan bastante, pero bueno. La primera es The Darkness of Light Tarot. Es un tarot norteamericano hecho por un tarotista de ascendencia italiana. Lo he enseñado en el canal, tenéis la review de esta baraja. A mí este Rider-Waite me gusta mucho. A ver, desplegado sobre la mesa es de tonos oscuros pero amables, no condiciona mucho la lectura en el sentido de que no hace, a ver, ¿cómo le diría? No hace que el tema pese mucho a la hora de interpretar iconográficamente y a mí me gusta bastante, pero es que claro, yo soy una auténtica fanática de las barajas y ¿por qué he dejado de comprarme? Porque no puedo, porque o sea, no hay dinero, nos entendemos. Pero claro, a mí me gustan muchísimas estéticas y muchas veces escojo la baraja por el tono que tiene y por el tipo de pregunta que voy a hacer. Por ejemplo, si estoy muy triste y estoy haciendo una pregunta para mí, es como necesito una respuesta amable. A lo mejor voy a buscar una baraja como esta, el Mesquite Tarot. Esta baraja está descatalogada. Es mucho más esquemática, tiene unos tonos pastel amables, funciona con el Rider-Waite. Aquí, por ejemplo, podéis ver el 7 de bastos, que es muy reconocible, pero es como muy suave, muy amable, no hay mucha cosificación de las figuras humanas, es decir, no tiene mucha tendencia hacia figuras femeninas o figuras masculinas, está bastante neutro. Es otra baraja que me gusta mucho y es muy diferente a The Darkness of Light. Otra que está bastante guay, que a mí me mola bastante, Jorge, es la Sasuraibito Tarot. Esta es muy bonita, es de una ilustradora también. Además creo que también tengo una review de Sasuraibito. Por ejemplo, mira este 6 de espadas, qué bonito. Es una interpretación más personal, sin dejar de conectar con el Rider-Waite-Smith. El librito de explicaciones que tiene unas explicaciones preciosas, muy sencillas, muy someras, pero muy al punto. Y yo creo que, mira, por ejemplo, la estrella es como muy moderna,
pero no deja de ser... No deja de ser, ¿no? Por ejemplo, mirad este 10 de copas, con la hoguera, estas personas ahí como generando comunidad. No deja de ser de desanclarse del todo. Aquí podemos ver, por ejemplo, el 6 de pentáculos o el 6 de oros, este intercambio entre personas, ¿no? Entre recursos, entre... No deja de estar conectado, pero bueno, ya os digo, os enseño estas porque son las que a mí de Rider-Waite como que me parecen más atemporales, de las que menos me he cansado en estos tiempos. Pero también tengo que decir que mi favorita ever, más allá de los Marsellas clásicos impepinables, es de Pagan Otherworlds. Es que no es un Rider-Waite, ¿vale? En el sentido de que, por ejemplo, vemos aquí el 4 de espadas. Si vemos este 4 de espadas, vemos que hay una espada tumbada y nos puede recordar un poco al Rider-Waite. Pero no deja de ser una baraja pip. Recordemos que las barajas pip son las que tienen los menores con las espadas, los bastos, los oros y no aparecen tantas figuras humanas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos el 8 de espadas. Son unas espadas en un río, hay un fondo, hay un escenario, hay elementos figurativos. Mirad este as de copas. Una maravilla. O sea, a mí esta... Yo siempre que puedo echar las cartas con esta baraja, lo hago. Cuando no estoy tirando Marsella. Y esto es una cosa intermedia. Y si te interesa seguir utilizando el Rider-Waite, pero quieres más fluidez en el mensaje, mira este 5 de copas. Esas 3 copas invertidas, esas 2 copas del derecho nos dan a entender también, o nos conecta con el Rider-Waite, sin dejar de ser una baraja pip, que es lo interesante, ¿no? Conecta con ese 5, esa pérdida parcial, pero no total, del 5 de copas que ya conocemos. Así que estas son las barajitas, así un poco por encima, estas 3 o 4 barajitas que a mí me molan del Rider-Waite Smith. Vale, Margarita... Uriandra, no entiendo mi propia letra, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Nos pregunta desde México si volverá a tener una relación de pareja. Esto es una pregunta... O sea, si mi ex va a volver. Si mi ex va a volver, Margarita, o si voy a volver a tener novio, esto es una cosa que los tarotistas vemos cada día. Pero bueno, como a mí ya me conocéis en el canal, ya sabéis que yo, más que preguntar qué pasa, si voy a tener novio, dicho de esta manera, yo le voy a dar la vueltita a la tortilla, porque a mí me gusta mucho que el tarot sea un espejo y nos mire, y te voy a preguntar, Margarita, cariño, amor, ¿qué pasa con estar sola? ¿Por qué quieres volver a tener pareja? Entonces, vamos a sacar una cartita que pregunte, o sea, que hable más sobre este particular. Más de si vas a volver a tener pareja, que en cierto modo es un tarot predictivo. Que tú tengas pareja no depende tanto del destino. Hay una parte de voluntad tuya y hay una parte que no puedes controlar. Y ahí está un poco la gracia de vivir. Vamos a ver qué pasa, Margarita, con tu soledad. ¿Por qué llevas mal estar sola? ¿Qué preguntas puede estar con alguien? Saco una al azar. La justicia. ¿Tienes una mirada objetiva sobre esta situación? ¿Tienes una mirada limpia, racional, donde no pesen mucho tus experiencias del pasado y que no esté condicionando el hecho de que estés sola? Supongo que eres estudiante de tarot. Sácate la carta de la justicia de la baraja, póntela cerca en un sitio que la puedas ver. Yo siempre hago esto, siempre recomiendo esto. Póntela cerca de tu mesilla de noche o en el espejo del baño y piensa sobre la justicia. Si eres justa cuando estás en relaciones, si estás teniendo una mirada, como digo, muy objetiva, si realmente has puesto todo en la balanza para sopesar el por qué estás en la situación en la que estás. Si hay alguien quizá
que ha ejercido la justicia sobre ti, has tenido problemas legales, divorcios, si todo eso está condicionando tu situación actual. No sé, hazte preguntas, porque posiblemente cuando nosotros nos hacemos preguntas, a veces vienen respuestas, pero otras veces, la mayor parte, vienen más preguntas. Y esas son las preguntas que nos interesan, las que vienen después. Espero haber contestado a tu pregunta. Regina Gómez nos dice: ¿cómo es tu proceso de decidir con qué mazo realizas tus lecturas? Es decir, ¿cómo decides si leer con Marsella o Rider? Y si tienes temas que recomiendas más, uno u otro sistema. Vale, aquí hay dos preguntas. Bueno, es la misma pero con dos matices. En mi caso yo siempre tengo en mis consultas, los que hacéis consultas conmigo lo sabéis, tengo el mazo de Marsella siempre aquí y luego tengo otro segundo mazo que pongo un poco intuitivamente. A veces es Marsella también, a veces es Rider-Waite y puede ser de una estética más luminosa o con algún tema específico. Yo puedo leer con cualquier baraja, porque en verdad cualquier tarotista debería poder leer con cualquier baraja. Entonces lo que hago con esa segunda baraja, aparte del Marsella que siempre tengo aquí, es cogerla un poco según siento ese día que va a funcionar. Es una cosa completamente intuitiva. Voy a mi colección de barajas y digo, esta. Y cuando voy a echar las cartas, siempre le doy la opción al consultante de elegir. Si elige la que yo he escogido intuitivamente, os echamos las cartas con el Marsella. Esa es mi manera de elegirlo. Por otro lado, según la segunda pregunta o el matiz a la pregunta, que me dice sobre si tengo temas que recomiendo más con uno u otro sistema, no. El Marsella es más bueno para hacer lecturas libres, es decir, para poner pocas cartas con una pregunta muy específica. El Rider-Waite, al tener posiciones y al tener numerales o arcanos menores con figuras, permite un poco más de despliegue de cartas sobre la mesa, pero no utilizo barajas por temas. Porque como digo, yo creo que cualquier baraja es útil para hacer cualquier pregunta y responder a cualquier pregunta. Pero bueno, esto es un poco cómo funciono yo. Tengo este sistema, ¿no? Escojo dos barajas y luego elijo, o sea, dejo al consultante, perdón, que elija la que quiere. Elías Martínez dice: sería bueno que hicieras un vídeo sobre el tarot de Thoth de Aleister Crowley. Bueno, no puedo, porque no tengo ni idea de ese tarot. Es decir, es un tarot súper simbólico, con un montón de capas de significado y que además hay que aprenderse bastante bien. Hay colores, elementos, hay un montón de simbología, de ocultismo. Elías, no estoy a la altura para poder hacer un vídeo sobre el tarot de Thoth. Sin embargo, sí que hay en internet algunos vídeos sobre esta baraja bastante interesantes. Busca un poco y encontrarás información útil. Lo siento, no puedo hablar sobre lo que no sé. Alfredo Gallegos dice: ¿has meditado con los arcanos mayores? Me refiero a meditación con alguna carta. Sí. Lo que yo suelo hacer, más que meditar, de sentarme a meditar en el sentido de coger, por ejemplo, la carta que ha salido ahora mismo, ¿no? La justicia, y hacer una meditación con la simbología del arquetipo, lo que yo suelo hacer, tanto a nivel personal como para mis consultantes, es cuando hay una carta que destaca mucho en la lectura, una carta de consejo o una carta de cierre que tiene bastante peso dentro de la tirada, la suelo separar y me la suelo dejar en un lugar visible varios días. El tiempo que yo necesite. Y voy trabajando con ella a nivel subconsciente. La tengo ahí como una especie de recordatorio. Y sí que voy prestando atención a todos los pensamientos, sensaciones o emociones que giran alrededor de ello. Porque claro, esa carta en este momento está asociada a una situación o una pregunta en concreto. Y suelo meditar con esa conexión. También a mis consultantes siempre les digo, si son estudiantes de tarot y hay una carta que destaca mucho en la tirada o en la lectura, que se la separen del resto. Que cojan un cuaderno, que la tengan una temporada cerca y que vayan trabajando su pregunta con esa carta. O sea que no es meditación, pero sí que es trabajo subconsciente o interno con ella. Es decir, una cosa es lo que sale en la lectura y luego lo que se cocina detrás. Es decir, en una lectura suele haber muchísima información y muchas veces nos quedamos con el mensaje más impactante. Pero cuando ese mensaje se asienta, cuando el polvo de esa información se asienta, es ahí donde podemos ir más profundamente y ver más sutilezas. Y para eso sirve esa carta de enganche.
Así es como trabajo yo, no es tanto meditación, pero va por ahí. Aida la piedra. Aida, ¿cómo estás, cariño? Espero que estés bien. Bueno, preguntón. ¿Qué capta exactamente el tarot? Hola, pregunta del millón. ¿Qué capta exactamente el tarot? ¿Qué es lo que capta? Capta todo. Capta lo que queremos ver, lo que no, nuestras inseguridades. Capta nuestras tendencias a interpretar la realidad. Cómo tenemos creencias y aversiones hacia palos de la baraja, hacia arquetipos. La baraja, o el tarot, dicho de otra manera, capta lo que somos, es un espejo, es un reflejo de lo que somos. Por eso cada tarotista tiene una manera de interpretar y en cada lectura te vas a llevar un matiz distinto. Porque no es que el tarotista proyecte todo de sí mismo en la lectura, pero muchas veces lo que se interpreta tiene que ver directamente con nosotros. Lo que vemos, los sesgos de lo que vemos. Por suerte, tenemos una estructura dentro del tarot que es muy rígida, es decir, hay unos arquetipos que son específicamente eso y no otra cosa. La justicia no es el diablo, la justicia habla de esta mirada ética, moral del ser humano, esta capacidad de, con la espada de la mente, con lo racional, discernir, poner en la balanza, ser objetivos, tener una visión amplia de una situación. Es decir, es un arquetipo con una delimitación de significado muy específica, y así con todas las cartas y con toda la estructura. Eso hace que no divaguemos. Sin embargo, el cómo las interpretamos, el sesgo de lo que decimos tiene mucho que ver con nosotros y nosotras. Entonces capta todo lo que gira alrededor de nuestra pregunta. ¿Qué es lo que queremos escuchar? ¿Qué es lo que no queremos escuchar? ¿Qué queremos interpretar? ¿Qué evitamos oír? Arquetipos que nos gustan, arquetipos que rechazamos. Todo esto es lo que capta el tarot. Por eso tiene tantas capas, es tan profundo. Y por eso no nos ayuda solo a obtener respuestas, siempre parciales, porque luego viene la experiencia de vivirlas, sino también nos ayuda a ver qué parte de esas respuestas no queremos ver, qué parte de esas respuestas evitamos, qué parte de esas respuestas aún no comprendemos. Graciela Sciorcia, perdona Graciela, no sé decir tu apellido. Dice, ¿cómo leer e hilar las cartas y no definir cada una como individual? Es un gran bloqueo, claro. Esto es una de las cosas que más sucede al inicio del aprendizaje del tarot. Como estamos interiorizando la información de cada arquetipo, de cada carta, nos cristalizamos mucho, la aislamos mucho del resto y la describimos para comprenderla. No te preocupes, conforme vayas trabajando el tarot verás que cada vez eres capaz de hacer más conexiones entre las cartas. Un buen vídeo que te podría servir es este que va a aparecer aquí arriba, que es el cómo mirar holísticamente, visualmente el conjunto de cartas que tienes en la mesa. Bueno, se me ha cortado el vídeo, claro, ya os había avisado que esto iba a pasar. Pues eso es lo que te decía, intenta, ya que lo atomizamos mucho, sobre todo cuando estamos aprendiendo tarot, lo que hacemos es precisamente compartimentar todos esos mensajes, intenta tener una mirada holística, una primera impresión iconográfica, porque recuerda que el tarot en verdad es un lenguaje visual. Funciona con arquetipos, funciona con mensajes simbólicos de cada una de las imágenes, pero sirve mucho ver ese enlace entre toda la parte visual para no fijarse únicamente en carta por carta. De todos modos, ya te digo, es una cosa que pasa mucho al principio. Conforme vayas trabajando las cartas podrás fluir un poco más. Una buena idea es esta, tener una visión como más holística, como más de mirar al principio, y eso también puede ser muy útil, lo que te digo, hacer tiradas con una pregunta muy específica y pocas cartas. Y así con esas cartas vas trabajando poco a poco. Es un poco lo que yo haría. A ver, Sevilla Street, ¿de dónde viene el mensaje de las cartas? Del yo superior, inconsciente, guías, divinidad. Bueno, es que esto es la pregunta del millón, ¿no? ¿De dónde viene el mensaje de las cartas? Yo creo que no hay una respuesta absoluta para esto.
Así como el mensaje de las cartas nos conecta con el misterio, ¿no? Como comentábamos antes con Aida, y que refleja, ¿no? Un poco, nos hace de espejo a través de esas imágenes y de esa simbología, de todo lo que tenemos interiorizado y de lo que no, alrededor de un tema, es decir, alrededor de una pregunta. Yo creo que, según la corriente del tarot, obviamente hay una respuesta para esto. Hay una versión más a favor del tarot, por ejemplo, de Jodorowsky y tal, que utiliza una vertiente psicológica y que por tanto habla de que las respuestas provienen del inconsciente o del subconsciente, ¿no? Hay una versión más espiritual que habla que viene de un Dios superior o de tus guías. Hay una versión como más... sí, como más ocultista, que viene como de fuerzas oscuras, de más, ¿no? De la imaginación, de uno mismo. En mi experiencia personal hay una mezcla de varias cosas. Por un lado sí que está el sesgo personal, es decir, cómo tú vives tu vida, cómo tú la interpretas y cómo ves los mensajes que están sobre la mesa. Es decir, eso es indisociable de una interpretación, a pesar de la simbología y a pesar de las imágenes, siempre tú vas a tener una manera personal de interpretar eso, ¿no? Y eso sí que es tu sello individual y personal, en ese sentido sí que viene de ti. Pero también es cierto que trabajando con las cartas, hay veces que va más allá de eso, va más allá de la propia interpretación mental, individual, subconsciente, como quieras llamarlo. El trabajo de un tarotista es un trabajo de observador. Tú observas al otro, a la persona que tienes delante. Por un momento intentas comprender su pregunta y cómo ve el mundo. Te pones en sus zapatos. Y en ese sentido, hace que conectes con algo más allá de ti. Y ahí ya tenemos una segunda capa. Sales de ti para ver al otro, entenderle e intentar interpretar lo que tienes delante de ti a través de su visión de las cosas. De cómo tú lo interpretas, pero a través de su realidad. Si es una persona más mental, más emocional, en ese sentido está el tú y el yo. Y ese mensaje se puede interpretar desde ambos sitios. Y luego hay un tercer lugar, que es el misterio. Y es de dónde viene. Hay veces que cuando echamos las cartas, los que echáis las cartas a menudo lo sabéis, que hay demasiadas sincronicidades como para pensar que no hay un sentido detrás. A veces podemos atribuir esto a la asociación cognitiva de buscar enlaces en todo, ¿no? Como esta persona que piensa mucho en embarazadas y luego lo único que ve son embarazadas porque su mente ya selecciona de la realidad eso, lo enlaza y refuerza su mensaje, ¿no? Este es un argumento de mucha gente que está en contra del tarot y es lo que se llama el sesgo de confirmación. Yo creo que estoy recibiendo un mensaje con estas características y cualquier cosa que yo vea exteriormente con estas características va a reforzar ese mensaje interno, ¿no? Pero claro, hay veces que pasan cosas con las cartas que tú no comprendes en el momento y comprendes después. Es decir, que tú no estás buscando una justificación externa. Por ejemplo, a mí a veces me ha sucedido que yo he preguntado algo y me han salido cartas que no comprendía. Y decía, esto me está hablando de otra cosa, ¿no? Pero yo lo dejaba estar. Y con los días aparecía una circunstancia, una conversación o algo que decía, ostras, lo que más me ha sucedido es que hay veces que me aparece una carta que me avisa de algo que va a pasar. Que yo digo, esto no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero me dice, cuidado que dentro de unos días, y cuando pasa digo, ostras, esto es lo que significaba la torre de ese día o esto. Y no es que eso cambie la experiencia ni te ayude a predecir el futuro. Simplemente lo que hacía era como que me daba una visión más consciente del proceso. Como una sensación de haberlo entendido con perspectiva. Y en este sentido eso me hace creer que hay veces que sí que hay algo que está conectado con algo que no se puede explicar. Y que a través de las cartas o de las señales que aparecen ahí o en otras herramientas, nos ayudan a conectar con eso que todavía no percibimos de manera consciente ni estamos viviendo, pero que puede venir por ahí, ¿no? También me ha pasado echar las cartas a gente
y que me aparezcan cartas que no tienen nada que ver con la pregunta que me estaba haciendo. Y yo decir, creo que las cartas están aprovechando para decir esto, esto y esto. Y efectivamente, justo conectaba con un tema pendiente que tenía esa persona. Me ha pasado en 2 ocasiones. Que las cartas me decían, te está preguntando esto, pero hasta que no solucione esta movida aquí, no va a poder, ¿sabes? Y esa manera de conectar con otra historia que no tiene nada que ver, eso es lo que a mí me hace pensar que hay algo más allá. ¿El qué? El yo superior, los guías. Eso depende de las creencias de cada uno. Y aquí no me voy a mojar, pero sí que os digo que hay algo más que nuestro propio sesgo subconsciente, al menos según mi propia experiencia con ellas. Pero bueno, ya sabéis que yo a veces soy como el niño de sexto sentido, que veo muertos, o sea que... En fin. Pilar Pérez. Otra pregunta. ¿Por qué cuando intento hacer una lectura para mí no se me cumple? A pesar de estar tranquila y teniendo un cierto grado de nivel con el rider. El hecho de que digas no se me cumple me da a entender que estás echando las cartas con un sesgo, con una mirada predictiva. Es decir, estás preguntando sobre qué va a suceder o cómo va a pasar algo o qué información necesitas para anticiparte a algo. El tarot no debería echarse para que se cumpla o no se cumpla, porque a pesar de tú tener información privilegiada, y lo digo con muchas comillas, la vida va a pasar por encima de ti igual, vas a vivir las experiencias igual. Por mucho que un tarotista a ti te diga, esto ahora voy con tu pregunta, ¿vale? Pero por mucho que un tarotista a ti te diga, sí, vas a volver con tu ex, y tú te predispongas a ello, esperes que eso suceda, luego la vida va a venir y lo vas a vivir de una determinada manera sabiendo eso o no sabiendo eso. Entonces, no es que se cumpla o no se cumpla, es que tú estás posiblemente buscando información muy específica. Y luego viene otro matiz en tu pregunta, y es que cuando nosotros nos echamos las cartas a nosotros mismos, tenemos, es como decía, creo que era Ortega y Gasset, uno mismo es uno mismo y sus circunstancias. Es decir, tú eres tú y todo el microcosmos y macrocosmos que te rodea, con todo tu sesgo interpretativo y tu realidad. Cuando nosotros interpretamos para nosotros mismos, tenemos esa carga ahí. Y eso hace que muchas veces no veamos el mensaje de una forma tan nítida como podemos verlo al observar al otro y conectarlo con lo que tiene sobre la mesa. Porque hay muchísimo, es lo que te dice, es lo que decía antes del espejo, hay muchísima sombra en nosotros mismos. Te recomiendo que cuando te eches las cartas para ti misma, busques hacerlo con pocas cartas. No te hagas una tirada completa con muchas cartas como harías para otra persona externa a ti. 2 o 3 cartas, no más. Así te lo digo. Y mira a ver con eso qué te sale. Porque así te obligas a ti misma a no buscar muchos matices y mucha... Porque piensa que nosotros siempre tenemos un soliloquio interno, nosotros siempre estamos rumiando nuestra propia realidad, tenemos un discurso interno de autoafirmación constante. Si hay mucha información sobre la mesa, vas a tender a ir hacia ahí. Mi última recomendación sobre esto, de por qué esto te pasa. Cuando veas que esto te sigue pasando, a pesar de tener pocos, vea que te eche las cartas otra persona. Yo tengo tarotista para echarme, o sea, para que me eche las cartas a mí. Tengo a mi amiga Laura de La Buena Señal, que muchos la conocéis, que cuando yo hay un tema que me preocupa mucho, o que sé que no voy a ser objetiva, o que sé que tengo muchas expectativas, le digo, échame las cartas tú, porfa. Porque sé que tú me vas a dar un mensaje que va a estar fuera de mi cabeza. Y luego ya veré si resueno o no resueno con él. Pero yo sé que va a haber una perspectiva que me va a sacar de aquí y que si me echo las cartas a mí misma no va a suceder. Entonces, en ese aspecto te recomiendo, haz menos lectura con expectativa, buscando información muy específica, ponte en el centro de la pregunta, con pocas cartas, limpia tu mente, porque tú me dices, estoy tranquila, eso significa que no estás como con mucho ruido cerebral, pero sí que hay mucha expectativa posiblemente, y si aún así no lo consigues, si hay un tema que te agobia mucho, vete a buscar a alguien que te eche las cartas, alguien con quien confíes, y a ver qué tal. Sigo. Me dice, por favor, un libro para descargar gratis para leer Los Arcanos Menores de Marsella. Primero, si encuentras un libro gratis con esta información,
por favor, págale a la persona que lo ha escrito, porque si queremos que la gente siga publicando libros sobre tarot, que hay pocos de calidad, tenemos que pagarles para que lo hagan, para que las editoriales quieran publicar. Entonces, gratis, tienes este canal y otros canales de YouTube. Libros gratis, puede que encuentres páginas pirata, pero yo te recomiendo, te animo encarecidamente a que pagues a los autores. Respecto a los arcanos menores de Marsella, ya sabemos que es una de las grandes cuestiones del tarot de Marsella. Al ser cartas tan esquemáticas, 2 de bastos, no hay una interpretación tan acotada como puede haber en el Rider-Waite, Smith o otras barajas donde hay una escena específica que nos sirve de marco. Esto hace que muchos tarotistas que trabajan con Marsella tengan sus propias interpretaciones de cada arcano basado en su propia experiencia repetitiva de echar las cartas. Dicho de otra manera, no existe una explicación categórica y unánime para cada arcano menor del tarot de Marsella. Un 2 de oros no significa esta cosa sesgada y específica. Un 2 de oros es el número 2 del palo de oros, que tiene que ver con estos símbolos y tiene que ver con este numeral. Luego, a nivel visual, también podemos trabajar con él, con los colores, con lo que forma estas aspas en correlación. Ya sabéis que en mi canal Tarot de en la lista de reproducción sobre Tarot de Marsella tenéis muchísimo sobre el ABC de Marsella y a partir de ahí interpretar. Tienes el palo, tienes los colores, tienes los numerales y tienes cómo interactúan entre sí visualmente las cartas. Si hay figuras, si se encuentran, si no, si hay alguna interposición de arcanos menores en medio. Todo esto es lo que son las herramientas básicas para interpretar. A partir de ahí es lectura visual pura y dura. No hay una simbología tan específica como puede haber en otros sistemas como el Rider-Waite-Smith. Y en ese sentido no vas a encontrar respuestas absolutas que te expliquen qué es un 2 de oros o un 3 de espadas. Me detengo aquí, que me enciendo. Isabel Crisalis. ¿Tienes como proyecto publicar tu propia versión del tarot de Marsella? Sí o sí. A ver, yo escribo. Tengo varios libros de poemas publicados y voy a publicar en breve una novela. Si pasáis por mi canal de Instagram, cuando salga lo anunciaré. Pero no tengo pensado hacer un libro sobre tarot ahora, pero sí lo escribiré. Me gustaría hacer un libro sobre tarot de Marsella, pero aún no tengo muy claro cómo lo voy a enfocar. Pero bueno, esto es un proyecto en plan... Pero sí, estaría guay. Luego, Kerry Dinamarca. ¿Cómo se podría hacer que la práctica del tarot sirviera para transformación social? Esta está muy guay. Léase revolución y no para el consuelo conformista, al cual ha estado ligado generalmente a mi parecer. El tarot ligado a la transformación social. El tarot siempre será subversivo siempre y cuando no se convierta en algo absorbido por la cultura dominante. Es decir, esto ya lo hablé en otros vídeos, si el tarot no se transforma en una cosa estética y agradable, es decir, en una cosa puramente vacía y visual, como sacarme mi té, mi cristal, sacar una carta y que todo se quede en un ejercicio estético de esa práctica, el tarot siempre será subversivo, porque el tarot pretende conectar con el misterio, pretende conectar con lo humano, es decir, con esa parte más intensa de nosotros mismos que quiere encontrar algo más allá de lo que percibimos. En ese sentido, siempre va a ser subversivo. Siempre que se mantenga en esa línea, siempre que no se vuelva conformista y no se vuelva como una práctica vacua y que vaya justamente hacia lo contrario, es decir, justamente hacia el preguntarnos constantemente quién soy y por qué pasa esto y por qué estoy aquí, qué pasa con esta realidad, quiero comprender, quiero saber. Siempre que esté ligado a esas grandes preguntas, el tarot siempre va a ser subversivo. Yo supongo que te refieres a que sea una herramienta política. Pero verás, la política no deja de ser, una ideología no deja de ser una manera de mirar la realidad. Puede ser más progresista, más conservadora, más ligada a unos valores u otros, pero es una manera de clasificar, discernir y seleccionar con valores la realidad.
Cuando tú lees en el tarot ya estás usando eso, ya estás haciendo una lectura política porque tus valores se ven reflejados ahí. Ahora, utilizarla como podría utilizarse un cóctel Molotov, creo que solo es efectiva cuando siga conectando con esa parte humana que es auténtica, que no es comercial. Y el consuelo conformista del que hablas en tu pregunta posiblemente te refieres a esta cosa de saber qué va a pasar, quedarme esperando, o el sentirme respaldado porque he escuchado lo que quería escuchar, ¿no? Se me ha reafirmado mis sospechas. En ese sentido depende bastante del tarotista, si es un buen observador o no, y si también esa persona está lista para escuchar lo que hay sobre la mesa. Pero bueno, no sé si he respondido bien a tu pregunta, pero creo que va más por ahí, por mantenernos en lo humano y no tanto en la parte, en ese ejercicio tan estético y externo. Verónica Villalvila Rivera dice, ¿qué similitud o paralelismo tiene el tarot y astrología? Bueno, ¿hay algún aspecto común que nos puedas compartir o simplemente son herramientas distintas? Aquí tenéis que saber, algunos ya lo sabéis, que yo soy una auténtica fan de la astrología, soy una auténtica obsesa de la astrología y que intento meter el tema de conversación en cualquier cena o comida con gente con calzador. O sea, yo intento hablar de astrología en cualquier tema. Intento ver la carta natal de gente que conozco, pregunto horas de nacimiento, es decir, miro los tránsitos astrológicos cada día, me escucho, o sea, estoy puestísima con este tema, ¿vale? Mi realidad se interpreta a partir de lo que sucede en los astros. Pero no porque los astros me condicionen, porque los astros no condicionan. Los astros muestran tendencias, nosotros somos libres de elegir como siempre, sino porque lo que sucede arriba de forma macroscópica se refleja igual de forma microscópica que abajo. Entonces, si hay unas alineaciones arriba, aquí sucede exactamente lo mismo. Cada uno vivimos eso. Porque si existe un cristal de sal pequeño, existe una estructura exactamente igual en un nivel mayor. Las estructuras se repiten en diferentes grados. Es simplemente eso. Y disfruto viendo la armonía. No tiene nada que ver el tarot y la astrología. Lo único que tienen en común es su voluntad de comprender más allá. Su voluntad de explicar y de posicionar al ser humano en medio de este caos ordenado que vivimos. Porque pensemos que el caos es un orden que aún no comprendemos y que por tanto nos parece que es un desorden, pero no hay nada desordenado del todo, nunca. Hay momentos de caos donde una estructura se descompone para organizar otra distinta y ese momento de transición es el caos, pero siempre hay un orden. Entonces la astrología es la herramienta, así como con el tarot, en la que a través de su estructura intenta colocarnos a nosotros, los seres humanos, las personas, en el medio de esta estructura y de este caos. Eso es lo que creo que tienen en común. Super, nada. Siguiente pregunta. Menudos rollos os estoy soltando, Ojo, cuidado. ¿Cómo podemos vaciarnos, lo dice entre comillas, de nosotras mismas para no contaminar la lectura del consultante? Muy buena pregunta. ¿Cómo podemos saber si lo que percibimos en una tirada a otra persona no es una proyección de nosotras mismas? ¿Hay alguna forma de evitarlo? Sí. Voy a hacer dos matices. Primero, uno, que nunca vas a poder desvincularte al 100% de tu manera de entender la realidad. Por eso, cada tarotista tiene su propio estilo. Y por eso vas a encontrar diferentes maneras de interpretar una lectura según la personalidad del tarotista. Eso es imposible desvincularlo. Ahora, eso es muy distinto de lo que tú efectivamente preguntas, que es muy buena pregunta. Es cómo desvincular nuestros propios asuntos de los asuntos del consultante. Y si yo estoy viendo una pregunta sobre problemas de amor, por ejemplo, que es lo que siempre sale, a no proyectar mis propias vainas y mis propias movidas en la pregunta amorosa de esa persona, ¿no? Mi consejo principal es lo que digo siempre. Un tarotista ante todo es un buen observador de la psicología de la naturaleza humana. Observa a la persona que tienes delante. Escúchala. Estaba muy de moda en el pasado
el tarotista sermoneador, que le llamo yo, ¿no? Que es, vengo compungido con una pregunta, te hago una pregunta fuera de contexto, yo te echo las cartas y te suelto el rollo de lo que tienes que hacer y de cómo tienes que vivir tu vida. Creo que el tarot debe hacer el proceso exactamente contrario. El tarotista, como humilde hacedor de relatos a través de las cartas, tiene que observar muy bien a la persona que tiene delante, que esa persona tiene un dilema, tiene una pregunta, tiene una situación, tiene una encrucijada con la que viene y te pone delante. Es decir, esa persona te abre una puerta a su contexto. Tienes que observarla bien, ver qué tipo de personalidad tiene, cómo observa el mundo, qué desea, qué teme. Entonces podrás ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y qué cosas puede sacar de provecho de lo que salga en la mesa y qué cosas tiene que trabajar todavía. Y ahí dejarás de proyectarte a ti misma. Ahí empezarás a ver la realidad de la otra persona. Cuando veas que te desenganchas en el mensaje, pregúntale al consultante. La gente que os echáis las cartas conmigo lo sabéis. Yo hay veces que digo, voy bien, esto te suena, tiene sentido para ti, y cuando dudo, digo, ¿qué te suena más, esto o esto? Porque ya sabéis que hay varias interpretaciones de una carta o de un... Aterriza el mensaje para esa persona lo máximo que puedas. Y eso la única manera es observando, viendo matices, quedándote no solo con lo que la persona te dice, sino con lo que calla. Hay veces que vemos mucho más en lo que no se dice, en lo que se calla, en la posición corporal, en el brillo de los ojos, que en lo que esa persona se quiere contar a sí misma o te quiere contar a ti. Así es imposible que acabes volcando tu mensaje, porque estarás viendo a través de los ojos del otro. Ese es mi consejo. Seguimos. Vega Vivacqua. Perdón. ¿El tiempo es posible de ver en el tarot? Sí, sí que es posible. Hay un sistema bastante complejo con los numerales de los menores y con los arcanos mayores para realizarlo. Yo no lo conozco de todo, pero también vamos a ver una cosa. El tiempo es una de esas cuestiones más difíciles de interpretar en el tarot. No es como, es como cuándo, ¿no? ¿Cuándo va a pasar? Es esta historia predictiva. Volvemos a lo de siempre. Cuando queremos saber cuándo, no estamos mirando qué y cómo. Yo estoy viviendo esto. ¿Cuándo voy a conseguir trabajo? Ya, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo mal para no conseguirlo? Si proyectamos en exceso fuera, nos convertimos en víctimas de las circunstancias. Si echamos las cartas desde ahí, muy interesados en el tiempo, en la predicción de cómo y cuándo van a suceder las cosas, nos dejamos vendidos a un mensaje que puede todo suceder tal y como se manifiesta ahí o no. Aquí la clave es, ¿el tarot debería utilizarse solo para hacer predicciones de cuándo y el tiempo y demás? ¿O debería servir para entender mejor nuestra realidad? Supongo que te devuelvo una pregunta, pero sí, el tiempo se puede hacer. Sin embargo, ya es una práctica muy avanzada. Yo no la he utilizado, también te voy a hablar con humildad. Hay tarotistas que la trabajan. No sé, infórmate si quieres algo más específico. No es mi manera de trabajar, pero sí que existe. Sí, y además se puede medir con bastante acierto. Pero eso ya es otro tema. Y a veces entras en terrenos peliagudos. X, así tal cual, X, dice, ¿qué arcano te resulta más difícil de interpretar por sí mismo? A mí siempre me han descolocado la rueda de la fortuna y el papa. No sé por dónde pillarlos. A ver, a mí el papa me descoloca bastante, la verdad, no te voy a mentir. Pero el que más me descoloca, a ver si lo encuentro, el que más me descoloca, esto os va a sonar muy raro, pero es el mago. Y no es porque sea difícil de interpretar, que está muy claro el mensaje, sino porque yo tengo un bloqueo con este arcanito, con este triunfo, porque aparte de que en el Marsella ya sabemos que está muy relacionado con la actividad del trilero, de esta persona un poco como que hace jueguitos de manos,
que te hace pensar una cosa que es otra. Dicho de otra manera, el mago como que te llama la atención aquí para luego hacer por aquí lo que le da la gana. Es decir, tú estás pendiente de que la bola ha aparecido debajo del cubilete, que no tal, porque él ha hecho algo previamente que tú no estabas viendo, ¿no? Pero luego, en una acepción más moderna, el mago es como el materializador, ¿no? El que tiene todos los recursos posibles para llevar a cabo las cosas que sucedan, que las veas desplegarse ante ti. Personalmente, tengo muchísima dificultad en materializar cosas en mi vida. Entonces, cada vez que sale este arcano, este triunfo, tengo resistencias, pero son mías. No es que yo tenga resistencias a interpretarlo, el mensaje lo comprendo, pero es como que no lo vivo yo en mi vida, por eso me cuesta tanto. El Papa entiendo que sea muy difícil de interpretar volviendo a ti, porque es como bajar el conocimiento del cielo a la tierra, habla de instituciones, habla de autoridad, habla de lo divino en el mundo físico, en el mundo de lo humano. Y claro, si hay una pregunta que no tiene nada que ver, si tú estás preguntando sobre, por ejemplo, cómo comprender mejor a tu madre y te sale el Papa, pues es difícil encajar como algo así que suena como tan institucional ahí, ¿no? Entonces entiendo que tengas esa historia. El tema de la rueda, tengo un vídeo que habla sobre la rueda de la fortuna en la lista de reproducción Conversaciones con mis arcanos. También tiene mucha dificultad porque justo habla del tiempo, de los tiempos, ¿no? De Cronos, del karma, de cosas que se repiten, ¿no? De ciclos que vuelven una y otra vez y no encajamos. Entonces, claro, también es tan etéreo, tan general, que a veces dices, joder, te estoy preguntando si voy a poder transitar esta dificultad que tengo en el trabajo, o sea, sí. Pero bueno, es a base de práctica y de ir anclándonos en el presente que irás interiorizándolo mejor. Ya ves que muchas veces, como en mi caso con el mago, tiene más que ver con una misma o con uno mismo y con los problemas y resistencias que tiene al arquetipo que no a una cosa como, ¿sabes? Como del arcano en sí. Voy a la siguiente pregunta. Libresonada pregunta: ¿cómo hacer una lectura general abierta, pero con un poco más de estructura que me permita revelar la información de forma más ordenada y que el consultante no se aburra con lo que ya sabe? Sería bueno saber qué temas abordas tú en una lectura general. Una lectura general abierta, con estructura, es como querer unir el agua y el aceite. Una lectura abierta tiene el único enganche es la pregunta. Tú quieres preguntar sobre algo en específico, sacas unas cartas y generas un hilo narrativo sin estructura, sin que cada carta tenga una. Entonces, la única manera de generar una estructura dentro de una lectura libre es quizá decidiendo cuestiones como la manera de leerlo. Es decir, si tú pones, por ejemplo, si tú dices, ¿cómo puedo salir de este problema que tengo con mi jefe? Y sacas 3 cartas de lectura libre. Y tú dices, vale, las voy a leer de derecha a izquierda. Esa es la única estructura que puedes tener aquí, decidirlo. Porque la lectura abierta ni siquiera tiene un sentido de lectura. Tiene más que ver con las formas, con las figuras, con cómo funciona todo el conjunto en sí para generar un relato que ancle la respuesta a la pregunta. Entonces, en una lectura abierta es muy difícil encontrar una estructura como puedes encontrar en una lectura con posiciones o con una baraja del Rider-Waite en Marsella. Si estamos hablando de Marsella. Luego me dices, sería bueno saber qué temas abordas tú en una lectura general. Yo tengo una tirada que puse hace unos vídeos en el canal, que es mi tirada de estructuras, que es como la persona, la situación, mejor manera de actuar, comportamiento a evitar y consejo. Eso es como una estructura cuando no hago lectura abierta. Y esa me sirve para cualquier pregunta, sobre cualquier tema. Pero en una lectura abierta de Marsella no hay posiciones. Tú abres y la estructura es, como digo, el lenguaje visual y el significado de cada carta. Esos son los anclajes, esos son los límites interpretativos, para que no te pongas a divagar.
Porque por muy libre que sea, tú aquí no puedes estar viendo a la estrella, estás viendo al mago, con su significado. Ahora, ¿cómo eso se relaciona orgánicamente, holísticamente con el resto de cartas? Esa es la estructura en sí. Entonces es difícil lidiar con ambas cosas. Quizá prueba a hacer lecturas muy cortas, eligiendo un sentido y así le das una estructura más fija. Pero por lo demás, la propia naturaleza de la lectura abierta pide que haya poca estructura interpretativa. ¡Pirín! Lo que hay. María Dolores González. ¿Cómo podemos enfocar el tarot a nivel de crecimiento espiritual y personal, fuera del predictivo o adivinatorio que denigra un poco la historia a su parecer? Yo creo, María Dolores, que la mejor manera de enfocarlo para que pueda ser de crecimiento espiritual y personal es nunca pongas al consultante o a ti misma, si eres tú misma quien te desecha las cartas, fuera de la pregunta. Tú eres el centro de todo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que acabo de poner, en mi estructura básica, la primera carta es yo, el consultante, ¿dónde estoy ahora? Una carta que defina dónde estoy ahora, por ejemplo. Y a partir de ahí, ¿qué me rodea? Yo, la situación. Entonces, una manera de hacerlo para que sea más espiritual es nunca desconectarte de ti, de tu humanidad, buscar siempre a través de ti, no de lo que sucede afuera, porque entonces nos convertimos en víctimas de nuestras circunstancias y nos desconectamos de nuestro crecimiento personal. Toda tirada que hagas, que tengas siempre en cuenta el individuo, la persona y dónde está. Y entonces a partir de ahí se puede ver qué ventajas tiene, qué actitudes tiene, qué bloqueos tiene, qué resistencias tiene, pero siempre a partir de la persona. Es mi consejo, es como suelo echar yo las cartas también. Una vida, infinitas posibilidades, este es el nombre de su perfil, dice: ¿hay algún libro para aprender lecturas abiertas y esa forma de ver el tarot más visual y orgánico que nos explicas en los vídeos? Sí. El libro de Camelia Elías, Tarot de Marsella, leer las cartas como el diablo. Hay una versión en español traducida por Óscar Díaz del Valle, que la hizo hace unos meses, y es para mí la explicación más clara de cómo leer de forma abierta y orgánica. También os digo, Camelia Elías es muy purista con el Marsella. Ella interpreta a la Reina de Espadas pura y dura, ¿vale? No le da una visión tan humana o tan así como le doy yo, porque esa es mi movida, que estoy yo ahí metida. Pero ese es un buen libro para comprender bien la esencia de la lectura abierta. Entonces, Tarot de Marsella, leer las cartas como el diablo. Sería para mí el que podría explicarlo mejor, de verdad. Cualquier libro de Enrique Enríquez también, pero especialmente Camelia Elías, este en concreto, que además está en castellano. Mary McKenna dice: ¿cómo interpretas el sistema Rider-Smith-Waite? El 5, ¿cómo interpretas en ese sistema, en el Rider-Waite-Smith? El 5 y el 7 de espadas, el 5 y el 7 de bastos. Son los más difíciles de interpretar para mí. Encuentro interpretaciones muy diferentes según el tarotista. Cada tarotista tiene su... y yo te voy a dar la mía. Yo te voy a decir cómo lo veo yo, ¿vale? A ver, el 5 y el 7 de espadas, 5 y 7 de bastos. Primero tenemos que ver que estamos hablando de elemento aire, espadas, y elemento bastos, fuego, acción, ¿vale? Mente, etéreo, cosas mentales, como nosotros analizamos la realidad. Bastos, acción, fuego, como nosotros actuamos en la realidad. En ese sentido, estamos hablando de dos realidades o dos sesgos de la realidad distintas, ¿no? En mis vídeos sobre los elementos, sobre los palos de la baraja y cómo interpretar los elementos, ya sabéis que yo hago una visión holística donde hablo de que cada ser multidimensional, somos multidimensionales, porque nosotros hacemos, pensamos, sentimos todo a la vez, y que los palos lo único que hacen es compartimentar esa experiencia. Las espadas nos hablan de lo mental, los bastos nos hablan de acción, las copas nos hablan de conexión, espiritualidad, sentimiento, los oros de lo material, de lo tangible, de lo que va lento, de los procesos de construcción, así como muy en general. Primero diferenciamos espadas y bastos, ¿de acuerdo? En el Rider-Waite
Hay lecturas o escenas específicas para cada uno de ellos. Vamos a centrarnos primero en la parte mental, ¿vale? El 5 de espadas. Vemos ese aire, esa tormenta sobre las figuras, ¿no? Hay una figura que tiene todas las espadas y mira como triunfante, como otras dos se alejan. Las espadas es lo argumentativo, lo mental, la discusión, los conceptos. Esa persona ha ganado una discusión dialéctica. Todavía se ven las nubes, el aire, la turbulencia de la discusión, pero ¿qué ha ganado con ello? Se alejan los demás, ¿no? Entonces esta carta nos habla de, sí, tú has podido ganar argumentalmente, tienes todas las espadas para ti, pero ni siquiera las puedes cargar todas. Te quedas solo, ¿no? Eso es para mí el 5 de espadas, el 5 de espadas del Rider-Waite-Smith. Pensad que el 5 siempre es un número disruptivo que rompe con la estabilidad del 4. El 4 es un doble 2, es un número par. Cualquier número impar en el tarot nos habla de inestabilidad, nos habla de lecciones a aprender. En este caso tiene que ver con la mente, cómo nosotros utilizamos nuestra manera de ver el mundo como un arma contra los demás. Y que a lo mejor podemos ganar, pero nos quedamos solos. Y haya mar al fondo también habla de que normalmente cuando este tipo de cosas suceden, hay emociones detrás, aunque sea un palo muy mental. 7 de espadas es una de mis cartas favoritas del Rider-Waite-Smith, porque es la carta del traidor. Es la carta de una persona que se va a un campamento a robar las espadas solo, campamento enemigo. Habla de alguien que actúa por su cuenta, pero que por desgracia no puede cargar con todo lo que consigue. Es la carta de aquel que, mente, espadas, dice una cosa pero hace otra. Es decir, piensa una cosa pero te dice otra. Para mí, ya os digo, es la carta del traidor. Muchas veces habla en una tirada de cómo nosotros somos incoherentes a nivel de valores y de mente, espadas. Yo repito esto todo el rato porque es vital para entender en qué palo nos movemos, qué energías y cómo interpretamos. Aquí estamos hablando de espadas, de cómo analizamos mentalmente la realidad. Y aquí es lo que nosotros vemos y analizamos de una manera, pero decimos que y hacemos de otra. Y entonces somos incongruentes. Y por eso se llama la carta del traidor, porque en verdad está traicionando un poco también a sus compañeros, aunque intenté jugar a su favor al robar las espadas del campamento enemigo. Bastos. Estoy intentando ser súper telemática. 5 de bastos. Bastos, acción, movimiento, fuego, expansión. Cómo nosotros actuamos. Se ven una serie de figuras moviéndose, acción, con los palos, peleando entre sí. Sin embargo, no es como esta carta, en la que hay una persona que ha peleado, ha tenido una discusión y ha ganado argumentativamente, pero se queda sola. Aquí lo que vemos es que hay una acción como de una falta de integración. Es cuando no hay entendimiento entre las personas. No hay violencia, no hay gente sangrando, no hay palos rotos. Es como que la cosa no encaja. Hay cierta tensión entre las personas implicadas en la situación. Es decir, la acción no está fluyendo. Y es porque posiblemente haya posiciones contrapuestas entre todas esas figuras que intentan, más que pelear, intentan como construir algo entre todas que no acaba de fluir. Y finalmente, el 7 de bastos. 5 y 7 preguntas, números impares, siempre hablan de inestabilidad. Este 7 de bastos es una persona que se enfrenta a un montón de bastos que están contra ella. No es el 7 de la carta del traidor. Aquí hay alguien que actúa, que dice y piensa de formas incongruentes. Aquí no, aquí es lo contrario. Aquí es alguien que está posicionándose activamente, bastos, defensivamente, contra una situación que le viene en contra. Espero que te haya sido de ayuda. No olvides nunca el palo con el que trabajas. No es lo mismo interpretar una acción de resistencia que una incongruencia. Ni, estoy juntando 7 con 5, ni una manera como de acción de no fluir con una discusión argumentativa de espadas. Eso te va a ayudar un montón. Espero que te sirva mi interpretación de los bastos y tal, y de las espadas, de los 5 y los 7. Matías, ¿qué 5 libros sobre el tarot recomendarías de los que más te han sido útiles en tu aprendizaje?
Tarot de Marsella al descubierto de Joan Bendó. Tarot de Marsella, leer las cartas como el diablo de Camelia Elías, que lo acabo de mencionar. Historia del tarot, este es muy bueno. Orígenes, iconografía y simbolismo, de Isabel Nadolny y Julie Perigordi. Todos estos están en Amazon, son fáciles de encontrar. Este de Historia del tarot, Orígenes, iconografía y simbolismo, es muy útil si queréis aprender tarot de Marsella, es muy útil para saber historia del tarot. Yo soy historiadora. Ya sabéis que saber el cómo y el cuándo del tarot viene muy bien para comprender la estructura interna que tiene el propio sistema arquetípico y no basarnos solo en la versión ocultista del siglo XIX. Por tanto, es muy útil para cualquier aprendiz de tarot, aparte de que tiene unas ilustraciones de barajas históricas divinas. Mirando al tarot de Marsella de Enrique Enríquez, muy interesante. Y luego voy a decir uno que os va a salir un poco de... y es What the fuck es el tarot de Baccara Winter. Es una cosita modernita, ya os la he enseñado algunas veces, que habla sobre el Rider-Waite-Smith y además es una persona que habla mucho desde su propia experiencia, es muy onanista, ¿vale? Pero tiene una visión muy moderna del tarot, tiene una visión muy interesante de algunos arcanos y tiene una versión de las cartas de la corte muy divertida, que puede ser muy útil para los aprendices. Entonces, estos son como mis 5 libros así como más guays. Casi todos son de Marsella, ya lo veis, hay uno de historia y uno de Rider. Un poquito de todo. Luego me dice que debería escribir un libro, así ya lo haré. María, gracias por querer leer un libro mío sobre tarot. María Lucía Miranda, ¿cómo ganaste confianza para darte a conocer como tarotista y hacerte conocida por tu trabajo? Bueno, he tenido un corte extraño y se me ha perdido parte del contenido, así que continúo aquí. María Lucía Miranda me pregunta cómo ganaste confianza para darte a conocer como tarotista y hacerte conocida por tu trabajo. A ver, la única manera es simplemente echando las cartas a los demás. En mi caso gané confianza cuando me di cuenta que podía conectar a través de las cartas con los demás. Es decir, a base de ir tirando, por cierto, si oís agua o gente, es que hay gente en la ducha porque no vivo sola y, en fin, hay gente haciendo cosas. Paciencia. Es que nunca tengo los medios para estar sola y poder grabar como toca. Pero bueno, volviendo a la pregunta de María Lucía. Yo gané confianza, sí. Es decir, echando las cartas y viendo que podía conectar con los otros a través de ellas. Que eso es lo que más me llenaba. Ver que a través del tarot yo podía conectar con alguien. Y eso me hizo ir ganando confianza y querer hacerlo más. Es por la conexión. Sé que suena muy tonto, pero lo que me hizo ganar confianza fue ver que yo era capaz de ver a la persona que tenía delante y que la persona que tenía delante era capaz de confiar en mí como para contarme algo y que yo a través de unas cartas le diera una interpretación de su pregunta. Y eso fue lo que dije, vale, esto por aquí sí, ¿no? Poco a poco fui ganando aplomo. Es que es eso, son las personas. Cuando veas que echas las cartas a la gente, que la gente recurre a ti, no es por ego. Eso es lo que te debe alimentar, ¿no? Un poco el ayudar al otro, pero no en plan, no como para sentirte bien, ¿no? Por ser altruista, sino la cosa de decir, jolín, esto es algo útil, no es solo para mí. No sé si me estoy explicando. Y luego el tema de hacerme conocida por mi trabajo, yo empecé haciendo tiradas en persona de tú a tú durante bastante tiempo y en el canal de aquí, de YouTube, decidí hacerme conocida y tener un poco de proyección, pero principalmente porque quería ofrecer contenido de calidad para que los aprendices aprendan cómo toca a echar las cartas, especialmente con el Marsella. Y eso fue lo que... Al principio no tenía ninguna confianza para hacerme conocida por ello. Yo empecé y dije, bueno, hay 800.000 canales, esto pues llega donde llega, pero quiero ofrecer realmente información que sea útil y de ahí estos vídeos tan largos sobre numerología y demás. Y poco a poco fui cogiendo aplomo porque también me fue llegando gente por aquí a las consultas. Así que supongo que es a base de que el tarot esté en tu vida. Verás cómo vas cogiendo confianza en tu propia manera de trabajar.
Luego Rafael Fernández me dice: espero que puedas decirme algo esperanzador que me sirva para integrar el sistema de Marsella, pues tengo la sensación de que no estoy preparado para el Marsella, me falta madurez, me siento torpe para el entendimiento de este sistema, que resulta tan abrumador. Lo bueno del Marsellita Mon Amour es lo que tú ves como una dificultad. Mucha gente se encuentra con los arcanos menores del Marsella y su esquematismo y piensa que eso es un corsé interpretativo, es decir, que es demasiado abstracto como para poder anclar una interpretación de una pregunta. Pero al revés, piensa, si te quitas las gafas de... Si te quitas esas gafas de problema, de que ese esquematismo es un problema y te pones las gafas de que es una oportunidad, una plataforma de despegue, cambia todo radicalmente. Entonces, el tarot de Marsella, dentro de todos los sistemas, es el más esquemático, es el más purista, es el que va más al hueso, porque la baraja es una baraja de juego donde todavía no se ha volcado todo el contenido esotérico y ocultista que viene en las barajas posteriores. Así que en ese sentido, es como echar las cartas con la versión más estoica del tarot. Y eso debería ser una posibilidad interpretativa. Debería aumentar las posibilidades en vez de restringirlas. Cuando tú tienes unas cartas con mucho simbolismo y una escena muy concreta, eso ya te restringe mucho más que si tienes un 2 de oros, un 2 de copas con el numeral en la carta. Y en ese sentido creo que sí. Ese es mi mensaje esperanzador para ti. Querido Rafael, si dejas de ver su abstracción como un problema y empiezas a verlo como la posibilidad de expansión, teniendo en cuenta que tienes los numerales, los palos y los colores y cómo interaccionan entre ellos para trabajar, puedes ir muchísimo más lejos. Que me he quedado sin batería, es que de verdad. No te abrumes tanto porque sea tan esquemático. Es decir, si consigues quitarte las gafas de que el tarot de Marsella es demasiado esquemático y te pones las gafas de que precisamente su esquematismo es el que te da libertad, es decir, si te quitas el corsé y lo ves como una plataforma de despegue, irá muchísimo mejor. Así que sí, tengo esperanzas para ti. Paola Beatriz, ¿cómo interpretar respuestas acerca de dónde, cuándo y cómo? ¿No sería más interesante interpretar respuestas de por qué y para qué? ¿Dónde, cuándo y cómo nos sitúa toda la acción fuera? ¿Dónde va a suceder? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Entonces te deja esperando. Es que yo sé que insisto mucho en esto, pero es que mi canal va de esta movida. Es como, usemos el tarot no para estar esperando cosas que nos digan las cartas, sino para ponernos en el centro de la situación y poder ir manejándolas. Entonces, ¿dónde, cuándo y cómo? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué me está pasando esto? ¿Por qué y para qué quiero saber sobre esto? Es un poco como la pregunta del principio de si voy a volver a tener pareja. ¿Por qué quieres volver a tener pareja? ¿Para qué? ¿Qué es lo que esa pareja te trae? ¿Qué pasa con tu soledad? No es dónde, cuándo y cómo. Dónde, cuándo y cómo depende de la vida y de tus propias elecciones. El por qué y para qué nos puede hacer vivir la experiencia de una forma más profunda. Y creo que son las preguntas adecuadas. No me odies, por favor. Es solo como lo veo yo. Dilemas. Bueno. Pau Villarrama. Villarrama, sí. En las lecturas abiertas tiendo a leer los conceptos individuales de las cartas y a querer relacionarlas con cada caso, cada persona. Las mismas cartas tienen, en cada caso, personas, las mismas cartas tienen significados diferentes. ¿Podrías hacer más vídeos de ejercicios, porfa? A ver, en lecturas abiertas leer los conceptos individuales de cada carta hace que sea difícil que sea abierta la lectura, porque es precisamente la unión de todos los conceptos en un todo visual lo que hace que el relato sea abierto, sea una lectura abierta. Si leemos cada significado, es como hacerlo con posiciones.
Y entonces, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Supongo que sí. Luego, según en cada caso, las mismas cartas tienen significados diferentes. Sí, es que según cada caso, una carta te puede estar hablando de un bloqueo o de una fluidez, porque cada pregunta tiene un contexto. Lo que te sirve el significado es para no salirte de ese marco, para no decir que un 3 de copas es un 7 de espadas. Ese es el marco, ese es el límite. Pero a partir de ahí, cada 7 de espadas va a tener un contexto alrededor de cartas y una pregunta y un consultante distinto, y por tanto va a tener diferentes matices. A ver, si puedo hacer más ejercicios, por favor. Podría hacer más ejercicios de lecturas abiertas, pero siempre que haga ejercicios de lectura abierta va a ser a través de mi propia interpretación, porque la lectura abierta es justamente la que menos asidero tiene. Pero bueno, sí, podría hacer más, claro. Podría ver cómo estructuro alguno, para que veas cómo hago yo una lectura abierta. Alain Cojimero. Espero haberlo dicho bien. Me pide un vídeo con preguntas específicas, es lo mismo, ¿no? Para ver cómo narro yo entre ellas, un vídeo de ejercicios. Vale, podría hacer más vídeos de ejercicios, pero tened en cuenta que eso os puede hacer viciar, o sea, eso puede viciar vuestra lectura al ver cómo interpreto yo algo. Especialmente lectura abierta, que yo siempre lo voy a hacer desde mi locura mental, desde mi manera de hacer las cosas. Por eso hice los vídeos de Marsella específicos sobre interpretación visual y numerológica de los arcanos menores y sobre lecturas abiertas y demás, para que esté la estructura y no haya vicios míos o de otro tarotista y podáis generar con esa estructura vuestra propia plataforma de interpretación. Pero bueno, sí, podría hacer alguno más, como el que hice de lecturas, composiciones y demás, para ver un poco cómo puedo interpretar yo con algunos ejemplos. ¿Cómo sé que me están... Lali Exchange, creo que se llama. Exchange, perdona Lali. ¿Cómo sé que me están representando... ¿Cómo sé que me están representando los bastos en una tirada? Cuando me salen en tiradas no sé cómo interpretarlos. Claro, porque dice, los bastos es un palo frío, duro, activo, de fuego, que le causa bastante... Claro, porque es un palo frío, como un palo, pero activo como el fuego, ¿no? Hay como que le suena contradictorio. Y luego acción versus pasión y como una X de obstáculos. Vale, lo primero, en los bastos hay que diferenciar... A ver... Mira, voy a coger los ejemplos de antes. Hay que diferenciar los bastos más modernos de los bastos más tradicionales. Un basto más tradicional, un basto marsellés o de una baraja pip con arcanos menores numerales, como una baraja de juego. Los bastos muchas veces se nos hablan de obstáculos, porque hay cruces, hay bastos, ¿no? Ya lo vimos, con los 5, los 7, los números impares en general, siempre hay un basto que rompe esa estructura, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que es un palo de movimiento, porque justo los bastos y las espadas, que son los palos duros, y digo esto entre comillas, en su propia estructura visual hay una conexión esquemática. Hay unas X que se multiplican y que se conectan en los bordes entre sí. Es decir, hay una fluidez, de ahí el movimiento del basto. En el caso de las espadas, por ejemplo, 5 o 7 de espadas, para que se entienda lo que quiero decir. La espada, el pensamiento, es interno, es cíclico y tiene su propia, en este caso son impares, su propia espada que rompe las anteriores, pero luego tiene círculos mayores que conectan con otros círculos y va fluyendo. Y eso tiene que ver con la naturaleza propia de la espada, de la mente, del encadenado de pensamientos. Entonces, en el caso de los bastos y las espadas en las barajas tradicionales, la fluidez se ve en lo visual, pero es un concepto como de obstáculo. Aún así, es fuego. Por eso el basto siempre sale como es acción, ¿de acuerdo? Pero acción en el sentido de si avanzo o no avanzo, si puedo o no superar el obstáculo. En el caso
del concepto más moderno, de las barajas Rider-Waite-Smith y otras, el basto está más asociado a la acción expansiva, es decir, a la pasión, a lo que es activo, ¿no? A cómo uno se posiciona activamente ante una situación. Mientras que en el basto más tradicional tiene que ver con esas oposiciones, con la capacidad o no de tomar acción ante un obstáculo. Y nunca olvidar que, a pesar de que te parezcan los bastos duros, porque son palos y lo son, en su propia explicación visual hay una fluidez. Habla de una conexión, que por ejemplo, en los palos si pensamos en los palos de los oros o las copas de los menores, voy a poner un ejemplo visual. Me estoy buscando, a ver. Claro, es que esto no lo tengo preparado. Mira, por ejemplo, oros. Los oros está mucho más compartimentada la acción dentro de cada carta. No hay tanta conexión como puede haber con las X, con el concadenado de X, porque aquí hay X, pero aquí se genera un rombo entre ellas que las conecta, aquí. O lo que es más evidente aún, en el palo, los palos duros del tarot tradicional, los bastos y las espadas. O en el caso de las espadas, que es circular, que hay una conexión entre cartas. En el caso de los oros y de las copas, las cartas están más aisladas entre sí. Y eso hace que sean menos fluidas como el aire y el fuego en el caso de los bastos. Eso te puede ayudar bastante en el caso tradicional. Y también te puede ayudar bastante a unirlo con esa versión más moderna de que los bastos son acción y demás. Entonces, espero que te haya servido un poco mi explicación. Intento ser rápida porque hay muchas preguntas y esto daría para un vídeo, pero espero un poco que se haya entendido. Ya me dirás si lo has entendido o no. Lali, espero haberte ayudado. Luego, ya me quedan pocas. Estoy siendo súper rápida, ¿eh? Solo tenemos 8000 horas de vídeo, en fin. Mario Gómez, Mario. Bueno, no sé si estáis un poco al loro de esto, pero Mario Gómez me ha pedido matrimonio en varios vídeos de YouTube. Si vais a ver la pregunta anterior, me habla de sus propuestas de matrimonio, me ha dicho que sí, me quiero casar con él. Mario, tengo algo que decirte, Mario. Estás viendo un holograma. Lo que ves aquí en el canal no soy yo, o sea, sí soy yo, pero no es la Marina humana. La Marina humana es un ser que va en pijama casi todo el día, que ronca por la noche, está obsesionada con su gata, con la astrología, lee 800 libros, soy muy intensa, muy obsesiva con lo mío, vivo en un mundo muy... No quieres casarte con esa Marina. Yo entiendo que la tarotista mola, porque mola, como a todos nos molamos echando las cartas, pero la verdad es que no te convengo. Soy una persona que soy un desastre en mi vida personal y tu madre, o sea, mi suegra, me odiaría. No es el tipo, soy el tipo de mujer que una suegra elegiría. No soy el tipo de mujer que tu madre elegiría, ¿vale? Pues si me explico. Dicho esto, que es una manera un poco intensa y poco elegante de declinar tu propuesta de matrimonio porque estás intentando casarte con una ilusión. Dicho esto, me reconcilio contigo diciéndote que has hecho una pregunta muy guay. Y es, si tuvieras que dar un solo consejo a alguien que quiere leer las cartas a los demás, ¿cuál sería? Preguntón, Mario. A lo mejor sí que nos casamos tú y yo. Si me haces preguntas así. En fin, no nos casamos. Si tuvieras que dar un solo consejo a alguien que quisiera echar las cartas a los demás, ¿cuál sería? ¿Por qué quieres echar las cartas a los demás? ¿Qué tipo de tarotista eres? Porque el tipo de tarotista que seas te dirá mucho del por qué quieres echarlas. ¿Por qué quieres echar las cartas a los demás? ¿Qué buscas ahí? ¿Por qué quieres aprender tarot? ¿Y qué quieres encontrar? ¿Qué experiencias quieres encontrar en la cartomancia? Esa es
me estás preguntando si tuvieras que dar un solo consejo. Un solo consejo, no el por qué quieres echar las cartas a los demás. Si tuvieras que dar un solo consejo a alguien que quiere leer las cartas a los demás, ¿cuál sería? Sí, es que realmente creo que es el mismo. ¿Por qué quieres echar las cartas, no? Pregúntate siempre por qué y para qué. Para no perderte de vista, para no volverte como una especie de mago en su mundo de magia con sus cartitas, que pierde el contacto con lo de fuera y que no ve al consultante. Ese sería el consejo. No te desvincules nunca del otro, de lo humano, de lo que hace humano la cartomancia. Porque pensemos que el tarot se inició como un juego de cartas que luego entró en algo más. Pero era un juego de cartas. Era como dejar entrar el azar y una serie de normas para pasarlo bien. Entonces mi consejo es nunca pierdas de vista la parte humana del tarot. Nunca pierdas de vista ese caos o ese azar que se mete en el tarot cuando nosotros barajamos las cartas. Porque eso es lo que te hará no perder la humildad y no volverte un moralista o alguien que le dice a la gente lo que tiene que hacer, así, con frases cortas. Preguntas cortas, 3 cartas, frases cortas, esto, esto y esto. Eso creo que es poco humano. Esos son mis consejitos. ¿Por qué? Y no perder en cuenta los orígenes y la parte humana que nos hace estar aquí echando cartas unos a los otros. Estoy muy humanista yo, ¿eh? No sé qué me pasa. ¿Será que soy acuario? En fin. Suspiro tarot. ¿Cómo comenzar a interpretar mejor los arcanos menores? Leyendo, aprendiendo numerología, aprendiendo simbología y practicando, practicando, practicando. Pocas cartas en cada tirada. Preguntas muy específicas. Práctica, práctica, práctica. Con la práctica verás que hay cartas en concreto que te hablan de cosas en específico. Es decir, yo, por ejemplo, a base de echar mucho las cartas, hay veces que sé que cuando me sale un 6 de copas, me está hablando de una cosa en particular. Me está diciendo, fíjate en este detalle. Pero esto ya es porque llevas muchos años y generas un lenguaje personal interno con tus cartas. Esto los que echáis mucho las cartas ya lo sabéis. Se genera un diálogo interno también. Con las sincronías de esas propias cartas. Y eso pasará. Práctica. Esa es la única forma. Y pensar, como he dicho antes, como le he dicho antes a quien era Rafael Fernández, que el esquematismo de los menores es una plataforma de despegue interpretativo, es una libertad, no es un corsé, no es un bloqueo el esquematismo. Ponte esas gafas, las gafas de la oportunidad y no del bloqueo, y verás que la cosa fluye mejor. Úrsula Bonfil me dice, tips para dedicarte full time al tarot. También cómo me ha ido a mí con las redes. Ella es una chica que me ha preguntado ya, que viene de ciencias sociales y que quiere saber cómo podría dedicarse a tiempo completo al tarot. A ver, yo no me dedico a tiempo completo al tarot. El tarot forma parte de mi vida y de mis ingresos, pero eso yo diversifico. También te digo que es por mis posibilidades personales de hacerlo así y porque tampoco quiero volver el tarot algo excesivamente empresarial, excesivamente comercial, porque si no entraré en fórmulas que me desvinculan de la autenticidad. Y ahí voy a la segunda parte, también cómo me ha ido a mí con las redes. A mí, en YouTube me ha ido muy bien. Pero ya veis que tengo YouTube, la página web donde explico cómo trabajo, y si me seguís en Instagram, es que veis que mi Instagram es que soy yo, no son las cartas. No tengo un perfil comercial o un perfil visual que hable de solo las cartas con una estética muy concreta y tal. Hablo de mi gata, del cielo, de la astrología, del feminismo, pero porque yo me propuse a mí misma que cada vez que saliera en el espacio virtual público tenía que ser yo misma, no podía perder mi autenticidad. Y en ese sentido no iba a generar una línea excesivamente comercial. Esto ha hecho que curiosamente casi todos los consultantes que vienen son tarotistas.
y muchas veces venís a preguntarme cosas muy personales, como muy existenciales. No tanto sobre si voy a conseguir ese trabajo, no, me venís como en encrucijadas vitales. Y creo que es que conectamos con esa autenticidad. Entonces, Úrsula, mi consejo es, hagas lo que hagas para construir tu negocio, que sea mostrándote tal y como eres. Un buen ejemplo podría ser Laura de la Buena Señal o Tarot Cotidiano. Son ejemplos diametralmente opuestos. O Océano en Jardín. Tienen canales, por ejemplo, y maneras de hacer las cosas con un rasgo personal muy marcado. Toda su estructura de cómo dan clases y de cómo se presentan en los medios y tal, no dejan de ser ellos mismos, mostrando su mundo y sus inquietudes. Entonces, trabaja desde ahí, no te conviertas en una tarotista mainstream o estándar, un poco pensando qué es lo que buscan los demás, sino cómo soy yo como tarotista, qué es lo que ofrezco a los demás que hace que conecten conmigo y quieran que yo venga a echar las cartas, qué es lo que me apasiona de las cartas, y a partir de ahí construye tu negocio. Y nunca te desvincules de eso, nunca te desvincules de lo que te hace a ti ser tú, de tu parte humana, volvemos a lo mismo. No pierdas autenticidad. El conflicto vendrá cuando te desconectes de esa autenticidad tuya y cuando empieces a hacer y a decir cosas que no quieres. Ahí notarás la disonancia, ahí notarás la incoherencia. Siempre y cuando hagas todo desde tu centro y porque te apetece y porque crees que está bien, será auténtico y funcionará. Esos son mis consejos. En redes sociales no te puedo dar consejos de visibilidad y logaritmos y algoritmos, perdón, ni cosas de estas porque no tengo ni idea y sinceramente me haría desconectarme de mi autenticidad e ir a mirar fórmulas matemáticas, que tampoco creo que vaya mucho conmigo. Si va contigo, adelante, pero no puedo darte consejos de ese tipo. La última pregunta. ¡Lo hemos conseguido! ¡Joder! Sergio, hoy, ¿has leído o aprendido una nueva tirada de cartas? ¿Podrías explicarla? Claro que sí, Cari. 2. Las dos composiciones, ¿vale? Porque me pides tiradas de cartas. Una, lección dilema, que le llamo yo. Estás en una encrucijada, estás en un problema. Te sacas 4 cartas. 1, 2, 3, 4. Coged papel y boli. Primera carta. ¿Qué es necesario cambiar o dejar morir para dejar espacio? Segunda carta. ¿Cuál es la mejor manera o actitud para llevarlo a cabo? Tercera carta. ¿Dónde puedo encontrar fortaleza para ayudarme en esta situación? Y cuarta carta. ¿Qué lección debo aprender de ello? Carta dilema. Lección dilema, perdón. 1, 2, 3 y 4. Posiciones súper marcadas. Brutal. Viene muy bien. No hace falta ni sacar más cartas. Como está todo tan específico, es súper profunda. En fin, es una historia. Luego hay una que se llama Tirada de Año Nuevo, de Laura de la Buena Señal, que yo la he tirado para Año Nuevo, pero también me la he tirado para cumpleaños y demás, como para fechas de cambios de ciclo, que viene muy bien. Y es una tirada muy chula porque compagina posiciones con lectura libre. Entonces, la primera carta es el propósito. Abajo hay una tirada de 3 cartas de lectura libre, 1, 2 y 3, interpretadas libres, sin posiciones, que son cómo conseguir ese propósito de arriba. Y abajo otras 3, una segunda línea, que son A, B y C, es decir, A, lección aprendida este año, es decir, mi fortaleza. A, lección aprendida este año o fortaleza. B, lección pendiente a aprender, es decir, la lección en la que estoy en proceso. Y C, posible lección a aprender este año, es decir, lo que viene. Así que es propósito, tirada libre para ver cómo conseguir ese propósito, y luego A, B y C, lo que he aprendido, lo que estoy aprendiendo y lo que aprenderé. Uy, estoy un poco afónica. Bueno, es una tirada que a mí me gusta mucho. Así que estas dos, si queréis, cogéis papel y boli, las apuntáis y las podéis practicar y ya me decís qué tal. Y nada, ha sido un placer, como siempre. Lo hemos conseguido hacer todo el vídeo y todas las preguntas. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que estéis bien de salud. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo grande a todos
Y nada, os leo en los comentarios, claro, como siempre. Un beso grande.